Pues el día de hoy Raquel Buenrostro explica el modus operandi del patrón de Loret de Mola, Roberto Madrazo Pintado, primero con respecto a esta situación. O sea, ellos tenían un modus operandi al puro estilo de la delincuencia organizada, hay que decirlo, son delincuentes. A ver, ¿cómo operaban? Bueno, ellos compraban a los laboratorios el paracetamol, se los daban a $1, ellos lo vendían a 200, 300 pesos, imagínense. Y Raquel Buenrostro revela que ya había contratos leoninos hasta el año 2019. Entonces, quienes generaron el desabasto de medicinas fueron los prianistas. Y de esto poco o nada se está hablando en los medios de desinformación masiva. Vamos a ver parte de lo que dijo Raquel Buenrostro, el análisis a detalle, por supuesto los comentarios del maestro Albino Córdoba. Quiere decir, cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos, entonces lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución. Bueno, no solo exhibe, sino que terminan con este jugoso negocio. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, es un placer saludarles como siempre. Oiga, qué destapada les da Raquel Buenrostro al famoso cártel. Es que son cárteles. El otro es el cártel de la toga, este es el cártel farmacéutico. Descaradamente, a sobreprecios. ¿Qué es un sobreprecio? Pues que te lo venden a precio y lo compras a 100. Con conocimiento de causa se hicieron y se amasaron grandes fortunas. Una de ellas es la del propio Roberto Madrazo Pintado, uno de los grandes beneficiarios de este cártel farmacéutico. Otro es Manlio Fabio Beltrones, el otro es Osorio Chong. Hay varios involucrados de los llamados peces gordos del prianato. Roberto Madrazo, sí, Roberto Madrazo Pintado, el dueño de Latinus, es uno de los grandes beneficiarios de esos programas. ¿Cómo estaba el corredero de dinero en ese entonces? Que ni siquiera tenían laboratorios, en un acto de descarado, de ramplón incluso, de impunidad. Dicen, bueno, pues nosotros somos los que vendemos. Usted no tiene medicamentos y no se los vendemos nosotros. Y luego, el mismo sector salud confabulado. ¿Qué es lo que hacía el sector salud? Imposibilitar al gobierno federal para que adquiriera medicamentos en otras partes del mundo. Se los tenían que comprar a ellos, no había otros proveedores. Si laboratorios simples coyotes se metieron a la bolsa, lo dice Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, 100,000 millones de pesos. Es un dineral. En tan solo un año le tuvieron que pagar eso. Ya se dieron cuenta cómo está. Pues ellos, pues también, no solamente eran los proveedores, los que llevaban todo este
dineral a sus arcas, a sus cuentas bancarias, sino que aparte también se ocupaban de la distribución. Y eso de la distribución, ¿por qué cree que usted que hay tanta crítica a la megafarmacia que acaba de poner en funcionamiento el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Precisamente porque esa megafarmacia es la nueva concentradora de medicamentos, pero ya no le pertenece a los privados, ya no le pertenece a Osorio Chong, ya no le pertenece a Roberto Madrazo Pintado, ya no le pertenece a Beltrones, ya no le pertenece a, ¿cómo se llama a Narro, al de los ninis? Ya no les pertenece a ellos. El famoso cártel farmacéutico destapado por Raquel Buenrostro, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, todo el enjuague. Y luego, aparte de tener el control de la venta de medicamentos, tenían el control de la distribución en todo el país. No, si era un negocio redondo. Mientras el prianato reinara, ellos hacían, y aún con el gobierno del presidente López Obrador, el primer año tuvieron que pagarles. Por eso se dieron cuenta cuánto es lo que se gastaba en distribución de medicamentos y la venta de medicamentos. ¿Quiénes generaron ese vacío de medicamentos? Ellos mismos. Contrataron a personas para hacerse pasar por padres de niños con cáncer con la finalidad de pegarle a la cuarta transformación. Esto lo dio a conocer el presidente en una mañanera. Los contrataban para que salieran a decir de mentiras. O sea, pero esa es la desesperación de no poder hacer negocios de ese tipo, de esa naturaleza, con los medicamentos. No, es un problema que destapa Raquel Buenrostro, es un problema bastante serio, porque de eso no habla ni Loret ni los medios de comunicación. No, Loret, olvídese, es su patrón o socio, Roberto Madrazo Pintado, está involucrado Osorio Chong, secretario de Gobernación con Peña, está involucrado Beltrones, uno de los dinosaurios que quedan del PRI, está involucrado José Narro, el que fue rector de la UNAM, es decir, los grupos de la derecha más beneficiados, más encumbrados a base de tranzas y mudanzas. Una vez que se ha destapado todo lo que es el asunto farmacéutico, hoy el gobierno de la República puede comprar en Japón, puede comprar en Alemania, puede comprar en la India, puede comprar donde requiera los medicamentos al precio que corresponde, sin aumentarle ni un solo centavo. No, si dinero siempre hubo, lo que teníamos eran bastantes ratas. O sea, dinero para que operara el gobierno federal siempre tuvo. ¿Por qué se han podido realizar tantas obras? ¿Por qué se pudo comprar el terreno, la megafarmacia que ocupa hoy, bueno, lo que ocupa hoy la megafarmacia del gobierno federal? Pues precisamente porque a muchas ratas ya las hicieron para un lado, como se barre, a un lado los pillos sinvergüenzas, que luego ni siquiera pierden su respetabilidad. Madrazo, hay a un lado una trocota blindada esas que utiliza, y explíquenme eso de los migrantes. Ya, hombre, o sea, que no se da cuenta que estamos despiertos, que sabemos cómo se movieron en ese cártel de farmacéutico, que no se da cuenta que el pueblo de México cada vez siente más aversión por esos partidos tradicionales, son cartuchos quemados. Roberto Madrazo Pintado fue dirigente nacional del PRI. Roberto Madrazo Pintado está ligado a ese cártel farmacéutico y a muchas otras tranzas. Dice que él le gana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería en su tiempo, cuando era el partido hegemónico, el PRI. Ahorita no le gana ni a las canicas. Han cambiado los tiempos. No pueden seguir operando bajo el mismo esquema porque está cortado. O se van a la quiebra o se mantienen, porque han hecho mucho dinero, fortunas. Y ahora le están apostando a los partidos políticos. Creo que les está quedando muy corto ya el espacio para poder seguir haciendo sus tranzas. Y eso no le gusta a quienes han robado a placer en este país, a quienes han saqueado este país. Son parte de ese grupo oligarca, ese pequeño grupúsculo